Un nuevo programa de las provincias también existe. El día jueves, en horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana, el Senado de la Nación rechazó la media sanción de diputados de la ley de interrupción del embarazo en forma voluntaria, con ciertas disposiciones que no es del caso analizar ni de emitir opinión, es un tema concluido. ¿Por qué aprueba diputados la media sanción y niega el Senado? ¿Cómo se constituye el Senado de la Nación? Acá tenemos el mapa del país. Cada provincia, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Buenos Aires, Corrientes, es decir, los 24 distritos eligen 3 senadores nacionales, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Notemos que hay una gran diferencia con la forma como se eligen y la cantidad de diputados nacionales, que se eligen de acuerdo a la cantidad de habitantes, con una base que ya hemos analizado en otra oportunidad, y eso le da una representación más universal a la Cámara de Diputados, mientras que los senadores son fijos todos, al punto que la provincia de Buenos Aires y Catamarca o Corrientes o Formosa o Santa Cruz, Chubut, cualquiera de estos distritos tienen 3 diputados, 2 por la mayoría, reitero, y 1 por la minoría. Se renueva por tercios. De estos 24, 8 se renuevan cada 2 años. Y el mandato de los senadores es de 6 años. Yo no voy a emitir opinión sobre el fondo de la cuestión, pero sí voy a resaltar algo que es el comportamiento de los 2 grupos que estuvieron frente al Congreso de la Nación con una plena lluvia, siguiendo el debate en el Senado. Sobre esto algo tengo que decir. ¿Quién pagó el traslado de la gente que se fue a pasar la noche frente al Congreso de la Nación? Había de distintos lugares del país, distintos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, de un lado y del otro, los azules y los verdes, o los verdes y los azules. Alguien pagó eso. Y lo resaltaba una senadora cuando dijo de que ahí estaban representados gente de clase media alta, pero que no había mujeres humildes, que son las que sufren, según su criterio, el tema del aborto clandestino. Entonces, sobre esa base, otro senador, una senadora, porque seguí toda la discusión, hizo una referencia que me agravia, como correntino me agravia. Como defensor de que las provincias también existen, también me agravia. Y para solventar su posición contraria a la sanción de la Cámara de Diputados, dijo: tomen en cuenta que los senadores que nos oponemos somos los senadores, o que se oponen, son los senadores de la parte pobre del país del norte. Es decir, que nosotros, todo esto que estamos marcando, el NEA y el NOA, somos la parte pobre del país. Y que somos conservadores por eso. No es así. No es así, porque también estaban en contra y a favor los de provincia de Buenos Aires, los de Ciudad de Buenos Aires, los del sur. Esto es una grieta que en cierto modo fue creada, que existía pero no exhibida. Y me trae a la memoria la Constitución Nacional
que fue de 1953, que establecía que el gobierno federal, que el país era de religión católica. Después, con el tiempo, se corrigió y se puso que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Una cosa es sostener y otra cosa es que el Estado no sea laico, sino que sea religioso. Esto fue una fuerte discusión y tal vez una grieta cuando se sancionó la Constitución de 1853. Después, ya cuando se reforma la Constitución en 1994, se elimina la obligación que había en el artículo 93 de que el presidente de la nación argentina tenía que prestar juramento por la religión católica apostólica romana. Tenía que pertenecer. Acá se modificó, vamos avanzando en ciertos temas, y dice que el Congreso reunido en asamblea, respetando sus creencias religiosas, el presidente y vicepresidente prestan juramento de desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el que fueron electos. Voy señalando esto para marcar distintos momentos en que el país se vio obligado, nos vimos obligados, en el caso que voy a hacer notar ahora, a tomar una posición y, de cierto modo, disentir o enfrentarnos con los demás, con otros grupos. El gobierno de Frondizi se pone en discusión laica y libre. El país tenía que la educación se impartía por medio del Estado. Éramos los que estábamos, porque estoy hablando de 1953 posiblemente. Y la enseñanza libre era facilitar a particulares, a creencias religiosas, a establecer universidades. Los que militábamos en la enseñanza laica, perdimos. Perdimos con una trampa. Gobierno de Frondizi. Hubo el senador Zanichelli de Córdoba, estaba grave, enfermo, y fue traído en camilla, puesto en el recinto de diputados para poder tener el quórum. Eso ha pasado de largo, con franja morada, con todos, y fueron los principios de las grietas que fuimos teniendo. Ahora, ¿cómo se van a arreglar los partidos políticos que estuvieron divididos? Cada partido estuvo dividido en la votación del Senado, también en diputados, pero más aún en el Senado, para las próximas elecciones del año que viene, porque se les va a pedir a los partidos y a los candidatos que emitan opinión sobre el tema de la interrupción del embarazo. Alguien en un partido están a favor y otros están en contra. Y el que va a votar quiere saber cómo se va a desempeñar. Era uno de los motivos por los cuales se criticaban a los legisladores vigentes que están en este momento. Que este tema no fue tocado en la campaña porque a lo mejor se votaba distinto. ¿Qué elección ciudadana dieron los dos grupos, los celestes y los verdes? Enfrentados en plena lluvia, en el frente al Congreso, separados a lo mejor por 30 o 40 metros, y ni un hecho que perturbara la tranquilidad de un grupo de otro. Ese es el resultado
que deja la discusión de esta ley. Un ejercicio de la democracia. Así tenemos que discutir todos los problemas, planteados claramente. Ahora, en el programa de TN que seguía el debate, había un sacerdote y le preguntaron por qué la Iglesia se movió más cuando se trató el tema en diputados que cuando lo hizo en el Senado. Y el sacerdote dijo que para diputados dejaron en manos de los laicos la defensa de la posición de la Iglesia. Evidentemente los laicos fracasaron. Entonces tuvo que salir directamente la Iglesia a defender su posición o su doctrina. Me alegro que haya pasado ya esto, porque estábamos todos aturdidos con el tema aborto, 12 semanas, 14 semanas, preservativos, no preservativos, educación sexual. Yo quiero saber qué se enseña en la educación sexual. ¿Serán posiciones? ¿Qué es lo que se enseña? En algún momento vamos a llegar a que yo tengo en la cabeza 2 o 3 ideas para evitar los embarazos. Hay una que no la voy a decir. Pero al ritmo que vamos a matar la sexualidad. Podemos llegar a matar la sexualidad. Porque decía en el diario de La Nación una niña que tendría 16, 18 años, que está en pleno desarrollo de su sexualidad, que su pareja, su novio, no quería usar preservativos. ¿Y qué hacía ella para evitar un embarazo? Son todas cosas que espero que sea eso lo que se enseñe, cómo evitar los embarazos. El otro tiene otros, lo que me guardo y no lo digo, lo dejo para otro momento. Sigamos discutiendo todos los temas con la claridad y con la, digamos, tolerancia que se mostró en estos casos. Hubieron algunos discursos que se zafaron, como el senador por la ciudad de Buenos Aires, el cineasta que salió con el tema de Nora Cortiñas y con esto. Se está discutiendo eso. Dejemos los otros temas y hagamos otra sesión para tratar esos temas. Vamos a un corte y vamos a empezar el nuevo tramo de nuestro editorial tocando el tema de la corrupción en nuestro país. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. El tema de la ley de interrupción del embarazo tapó algo muy importante y muy trascendente: la corrupción de la década kirchnerista o de los 12 años kirchneristas. Siempre uno podía llegar a pensar en cifras, pero tomaron nota de la cantidad de dólares, de millones de dólares que están en juego, que no se sabe dónde están, quién las tenía, y todo por donde aparece. Porque el chofer de confianza del subsecretario de Obras, Barata, está hace unos cuantos años con él, y entonces estaba en forma, digamos, en forma permanente, va manejando, y lógicamente
si el chofer es de confianza, se habla atrás, se va hablando de todo lo que, las cosas que nos ocurren muchas veces. Tomamos un taxi y andamos con un compañero, con una compañera, y hablamos y seguimos la conversación que teníamos abajo, y el chofer está escuchando todo. Y que Centeno, ex suboficial del ejército, tenía la costumbre de anotar, y era un resguardo que tenía, porque en la mafia siempre hay que tener una carta escondida para defenderse. Fíjense un hecho que lo tocamos rápidamente en el programa anterior. Vudú, el vicepresidente, condenado a 5 años y algo más, y otro grupo por el tema de la Casa de la Moneda. Pero ¿cómo se descubre todo eso? No empieza la cuestión por una investigación judicial, policial. Empieza la cuestión porque Van der Bellen se pelea con la mujer. ¿Y a quién le contaba Van der Bellen lo que estaba haciendo? A la que tenía al lado, a la mujer. Entonces la mujer agarra, ¿te haces el malo? Acá está. Esto es lo que pasó. Consecuencia, Vudú condenado. Van der Bellen, que era testigo protegido, 2 años. Vudú 5 y sigue la... El otro tema, este es el caso de Vudú. Hay otros casos en que son las mujeres las que destapan la olla y provocan la caída del marido. Por eso, lo decía en el programa anterior, hay que tener cuidado, no hay que pelearse con la mujer, o no hay que contarle todas las cosas, una de las dos. Estamos viviendo un momento muy especial. La justicia tiene la posibilidad de demostrar que la Argentina puede ser un país justo. Justicia justo. Si las investigaciones que se están haciendo continúan a este ritmo, podemos llegar a la situación como es en Brasil, en Lava Jato, donde la empresa más grande de Brasil y más grande de Sudamérica, Odebrecht, socia en algún tramo con el primo del presidente Macri, resulta que también coimeaban a funcionarios. Entonces ahora surgió la idea de, no era coima, era aporte a la campaña. ¿Hay algún empresario, hay algún partido político que pueda decir, yo no aporto a las campañas de los partidos políticos? Yo le aseguro que no hay uno. Los empresarios aportan a una a otra según las posibilidades que tiene que se ver en cada lado. Entonces, no quedemos con la boca abierta. Lo que sí, hay medidas para todos. Y acá se emborracharon con el tema de los supuestos aportes a la campaña. Por primera vez hay empresarios detenidos y hay empresarios arrepentidos que ahora se dieron cuenta de que no había una impunidad permanente a través de los años. Todo se termina. En algún momento salen las cosas a la luz, ya sea por la mujer, la familia, algún empleado infiel, siempre las cosas salen, en algún momento van a salir. Y por eso es que Centeno anotaba todo y tenía los cuadernitos como una contraseña. ¿Qué pasó con el caso del juego de Arvide? Cuando se va dice, no, a mí nunca nadie me presionó. Pero ayer o anteayer declara que fue presionado
para que sacar los fallos favorables al kirchnerismo. Es decir, un nudo que se empezó a desarmar. ¿Qué más tiene Ollarvide? Más de una vez me habrán escuchado de que no tengo nada personal con Nito Artaza, pero me molestaba más cuando estaba en ejercicio, que el senador nacional de mi provincia termina una sesión del Senado, y no sé si se iba a la sesión del Senado, para ir a bailar y a cantar en la calle Corrientes. Ayer los noticieros mostraban a Ollarvide bailando y estando con hombres, más que con chicas, y decían, y lo hacía mientras era juez, pero nadie se acuerda que Nito Artaza hacía lo mismo, pero con mujeres, bailando se afecta la investidura del senador, del diputado, del juez. La corrupción avanzó mucho y todavía seguramente va a seguir. Esperemos que esto también se termine, que no sea cierto el dicho aquel, vamos a hacer América, hacernos América. Era un concepto que había que venir a América a sacar plata, a hacerse de plata. Había muchos que venían a trabajar en serio, a hacer su fortuna, y la hicieron. Pero había otros que no, que venían, les juntaban unos pesos y chao. Y eso quedó hasta el día de hoy. Bien. Estuve hasta las 3 de la mañana viendo el desarrollo de la votación en el Senado. Cinco votos de diferencia. Es un tema que va a seguir. Ya todos dicen, bueno, no, si no salió ahora, saldrá el año que viene, y hay otros dirán, el año que viene no. Y me queda una duda pendiente, y con esto termino. ¿Cómo se financiaron los celestes y los verdes, o los verdes y los celestes? Porque eso costó. Eso no fue manifestación, la gente no saca de su bolsillo los ómnibus, los colectivos. ¿Quién los pagó? De un lado y del otro. Bien, vamos a tratar de un tema, a continuación, un tema positivo, real. La presencia del diputado, del concejal Justo Stup, con quien vamos a hablar del proyecto Plan Costero de la ciudad de Corrientes, y también la opinión del exministro de Obras Públicas de la provincia, el doctor Marcelo Frazione. Seguimos con el programa. En aproximadamente un par de meses atrás se empezó a hablar de un plan costero de la ciudad de Corrientes, que comprendía, digamos, toda una diagramación nueva de la ciudad, de posibles avances por rellenamiento, ganarle lugar, espacio al río, la venta de algunas unidades que forman parte del patrimonio del gobierno nacional, del provincial y del municipal. Todo esto se incluyó en un plan que está en estos momentos expresado en una ordenanza y en consideración del Consejo Deliberante de la ciudad de Corrientes. Por eso hemos invitado al concejal Justo Stup para que nos explique cómo es, qué se piensa hacer, cómo se financia, qué pasa con esto. Aclaro que también invitamos a un miembro del Poder Ejecutivo Municipal, pero no hemos obtenido respuesta. Pero esperamos que en un próximo programa podamos tener la presencia
de quien se dice que va a ser el responsable de la ejecución o del traslado de este programa, que es como el artículo 3 del proyecto de ordenanza dice: designar autoridad de aplicación del presente plan a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Departamento Ejecutivo Municipal. Es decir, que digamos, va a estar en manos municipales el desarrollo y la concreción de todo esto. Antes de que nos empiece a explicar el concejal que nos acompaña hoy acá, justo tú, digamos de que en líneas generales, así como una traza general, lo que se proyecta comienza, digamos, hacia el noreste, en lo que se conoce como Punta Sichero o Punta Italia, de Puerto Italia. De ahí viene recorriendo todo el costado del río hasta la avenida Juan de Garay, en el barrio Virgen de las Dolores, que está en la calle Samuel Gutniski y Juan de Garay. Bien, el concejal trajo unos planos que nos van a ayudar a explicitar qué es lo que se piensa hacer y cómo se va a hacer. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación y para mostrar más o menos trajimos dos planos que desarrollan una parte de lo que es la zona de afectación. En un primer paso también, cuando tuvimos la reunión en el Plan Belgrano, nos comunicaban de que esta traza iba a continuar con respecto a la costanera hasta la intersección con la traza del segundo puente, pero bueno, de a poco se va adecuando y se van presentando los planos en lo que tiene que ver con el ejido municipal. Esta es la zona de afectación, que se ve con un color un poco grisáceo verde, y después están las unidades que van a ser afectadas, que son terrenos provinciales y nacionales. Entre ellos está vía navegable, está el puerto, está vialidad nacional, están las viviendas del ejército que hoy se encuentran detrás de las residencias oficiales del gobierno de la provincia, está el ex regimiento número 9 y por supuesto la penitenciaría, que ya también el gobernador anunció su traslado seguramente a San Cayetano, exactamente. Esos son los predios que se van a afectar a lo que es el desarrollo costero. Por supuesto, uno pregunta cómo se va a financiar esto. Esto se va a financiar a través de un desarrollo inmobiliario y desarrollo comercial. Esto es lo que está buscando el municipio, la nación y la provincia para poder hacer todo lo que sea el desarrollo en las cuestiones de índole pública, porque en cada una de los terrenos va a tener parte pública y parte privada. La parte privada va a ser donde se haga el desarrollo inmobiliario y el desarrollo comercial, y por supuesto la parte pública va a ser en mayor medida, por supuesto, porque en realidad va a haber plazas, paseos en todos los diferentes sectores para la conexión de la ciudadanía con el río, que hoy no tienen en esos lugares. De ahí cada uno de los lugares va a tener un porcentual. Estamos hablando por lo que nos pudieron explicar la gente, el personal o funcionarios de la dirección y la subsecretaría y secretaría de planeamiento, un porcentual aproximadamente entre un 80% y un 85% va a ser dedicado al espacio comercial y al espacio de uso público, y solamente entre un 15 y un 20% a lo que sea el desarrollo inmobiliario, que va a ser la gran pata financiera de lo que sea el desarrollo en sí del plan costero que no solamente tiene una cuestión de índole en la ciudad de Corrientes, sino también tiene que financiar, por ejemplo, el traslado y puesta en funcionamiento del segundo puerto, que va a ser trasladado al Sombrero, como lo ha dicho el gobernador. O sea, todas estas cuestiones tienen que ver, porque tienen mucha relación, porque todo ese dinero que se recaude con lo que sea la puesta en marcha del plan costero, tiene que desarrollar muchas obras, no solamente públicas, sino también de índole funcionales, como es un puerto que con este desarrollo del plan costero, la provincia quedaría, por lo menos en este sector de la provincia, se quedaría
sin uno de los puertos más importantes con respecto a contenedores. Si no es el puerto más importante con respecto a contenedores de todo el norte de la Argentina, sumándole al Paraguay también, porque lo ocupa como puerto de traslado y puerto de carga. Entonces son cosas que se van a tener que trabajar con celeridad para poder desarrollar el segundo puerto, financiado por supuesto a través del Plan Costero y el Plan Belgrano, que es el órgano encargado en esta gestión tripartita, porque hasta ahora no tenemos claridad de cómo se administraría el plan costero. Sí sabemos que va a haber una gestión tripartita entre nación, provincia y municipio con respecto a lo que sea el desarrollo de obras y por supuesto sus posteriores beneficios que den estas obras. Sí, ahora parece un poco el tema del huevo y la gallina, Sí. porque yo entiendo que se puede financiar con la venta de terrenos y demás, o los rellenos que se hagan en la parte inmobiliaria, la venta de todo esto, pero ¿qué se empieza primero? No se puede vender lo que no hay. Es decir, Claro. hay algunas zonas que ustedes tienen, por ejemplo, el tema de la cárcel. Sí. Eso a mí este plan costero me satisface en parte porque se concretan algunos proyectos que yo he tratado de desarrollar en la época que fui diputado provincial. Por ejemplo, el caso de la unidad penitenciaria número 1, eso fue motivo de una ley que 4870 que se sancionó, ya digamos tiene 25 años por lo menos esta ley, que preveía el traslado de la cárcel número 1, la unidad penitenciaria, a las granjas Yatay. Es decir, si va a ser en la granja Yatay de San Cayetano, digamos, para mí ya pasa a ser tener un nivel secundario, no solo porque ya se licitó San Cayetano, sino porque lo que hay que hacer es concretar una unidad, digamos, y por afuera del ejido municipal. Por afuera, claro. Y en su momento se previó que la nueva cárcel se iba a financiar con la venta de la parte trasera de la unidad penitenciaria número 1. Después otro tema que se lo planteé en su momento al interventor Mestre fue la venta de los terrenos, y hay unas casas de madera detrás del barrio llamado residencial, digamos en la costanera, que son propiedad del ejército, Sí. y que era cuestión de venderlos para con eso poder solucionar problemas de hospitales o Exactamente. pavimentos y demás. En ese momento el interventor Mestre, que era el interventor federal, y al ser una intervención federal facilitaba la conversación con el ejército para poder, digamos, vender esas. Y me decía Mestre que no, que quién va a comprar, que eso no vale nada. Era un concepto totalmente equivocado. Claro. Por suerte ahora la ciudad de Corrientes empieza a mirar hacia el río, Sí. digamos, que era una cuestión abandonada. Ahora, hay previsto, porque acá va a haber que hacer rellenamientos, ganarle espacio al río. Ahora, ¿cómo se pone, cómo comienza? Porque va a hacer falta 100 pesos para, Sí. empezar a juntar el millón. Por lo pronto, lo que nosotros tenemos como aplicación y hemos logrado charlar con el doctor Tassano y su equipo, y con el doctor Viñolo y su equipo, esto comenzaría con un proyecto de planificación, un proyecto de ordenanza. Ordenanza que, bueno, desarrolla lo que es el plan costero. Con ese proyecto de planificación se adecúan las zonas para ver qué se puede construir y qué no en esa zona. Por ende, se habilita o no la construcción de 1, 2, 3 torres en diferentes zonas de estos espacios que hoy están siendo comprometidos. Y que existen. Y que existen, exactamente. Y luego de ello comenzará un proceso en el cual se presentarán diferentes clases de oferentes. Por eso es que digo que todavía no están bien hechas las reglas de la gestión tripartita para saber si los terrenos estos se trasladarán al nuevo propietario que va a desarrollar
la cuestión inmobiliaria, propietario que por supuesto deberá depositar ese dinero en esa gestión tripartita, si se le otorgará, si buscarán hacer fideicomisos, si esto va a ser un consejo tripartito. O sea, lo primero que hoy nosotros estamos viendo es el tema de la planificación. Un debate que llevará un tiempo, por supuesto, porque también estamos hablando dentro de nuestro bloque de dar algunas ciertas pautas para que sean respetadas en el ámbito no solamente de la planificación, sino también en el ámbito histórico. Sabemos que son todos lugares donde hay veces que no es bueno tumbar un edificio histórico, sino de última refuncionalizarlo, para que así se pueda proteger lo que es la arquitectura de nuestra ciudad, que en realidad son muchos edificios en este sentido. Como por supuesto también la cuestión de los derechos humanos. Nosotros hemos entendido y también se ha entendido por parte de los quienes llevaron este armado, de que hay que respetar los lugares de la memoria, entender que eso hay que hacer paseos, hay que hacer paseos fotográficos. En el Regimiento 9. Exactamente, en un lugar en el Regimiento 9, y también se entendió así, ya más o menos se tiene estudiado y ubicado un lugar importante, bien cerca de lo que es el monumento a la memoria, para poder tener un lugar donde exponer qué ha pasado en la época de la dictadura militar, con fotos, etcétera. Sí. Por eso hay cosas que todavía faltan claridad. Creo que con el debate y con la charla, con la profundización de lo que es el plan costero, se van a ir subsanando. Esto es un primer paso, que es la planificación. Luego de la planificación vendrá el desarrollo y la ejecución, que ahí sí entraremos a ver cómo se van a financiar de manera exacta cada uno de los puntos y cada uno de los espacios que se tengan dentro de esta planificación. Primero vamos a buscar ver cómo se habilitan los diferentes espacios. Después, seguramente en esta gestión tripartita se presentarán los empresarios, las personas que llevarán adelante el financiamiento de lo que es el plan costero, para por supuesto entrar dentro de un negocio, porque esto es un negocio. Sin duda. A la par de lo que es el desarrollo de la conexión del ciudadano con el río, y de la conexión del desarrollo de lo que sean espacios públicos, que van a ser muy grandes, muy lindos por lo que pude ver en la planificación, pero esto es un negocio que lo que busca es que a través del privado, de una forma, un PPP, participación pública privada, se pueda trabajar el desarrollo inmobiliario y la financiación con ese desarrollo inmobiliario de la parte pública. Sí, ahora el problema para mí está, y algunos ya me han manifestado su inquietud, en aquellos edificios que se han hecho y los que están proyectados en la parte de Costanera Sur, de que no le hagan, que lo que tienen el valor más grande es la vista al río. Claro. Y que no sea cosa que después, dentro de este plan costero, se hagan unos edificios delante que tapen, digamos, las construcciones que ya están prácticamente en marcha y que son de fácil desarrollo porque son privadas y no es cierto el financiamiento. Ahora, se me ocurre, ya hace un tiempo tengo planteado la inquietud, que una forma de conseguir, digamos, algún dinero para desarrollar este plan y al mismo tiempo, digamos, liberar el tránsito dentro de la ciudad, son los terrenos de vialidad provincial que están, digamos, en Rivadavia, 3 de Abril, San Lorenzo y Catamarca, donde en su momento, cuando se hizo eso en la década del 40, ahí estaban, todo ese terreno era porque estaban las máquinas grandes, todo. Hoy en día no hay una sola máquina y lo único que hay es el edificio. Es una manzana que podría ser destinada a la venta por construcción o a playas de estacionamiento para mejorar el tránsito dentro de la ciudad. Exacto. Ahora, se contempló la posibilidad
de que no tapen esas nuevas construcciones que saldrían de este plan costero a las construcciones privadas, o todo forma parte todavía de la planimetría general? Sé que en lo que fue la planificación, en lo que es zona, por lo menos en este espacio que está bastante desarrollado, el rojo. Sí, el rojo y el verde acá, UG1 y UG2, que tiene sobre Avenida Juan Torrevera y Aragón, tiene muchos edificios. Acá lo que se está por hacer en este sentido, por lo que me han explicado, es diferentes grupos de torres, y no grupos de torres de más de 2 torres. O sea, ¿qué quiere decir? De que entre grupos y grupos va a haber un espacio importante para que se tenga a la vista el río. Y hay edificios que se van a refuncionalizar. Muy parecido el caso al de Puerto Madero, muy parecido. En la refuncionalización de los espacios y de los edificios públicos. En ese sentido es a lo que apuntan, porque creo que ahí se va a desarrollar la parte comercial, de llevar adelante restaurantes, lugares de esparcimiento. Y es la parte que se puede disponer más rápido, porque en la parte de vías navegables hay muy poca construcción y hay muchos espacios. Claro. Ahora, en Bariloche sí, se planteó también esta cuestión de los edificios que dan sobre el lago. Ajá. Y que entonces le tapa la vista a los edificios que están más atrás. Y salió una ordenanza hace tiempo que no se puede edificar más de 1, 2 o 3 pisos, de acuerdo, para claro, no tapar al resto, porque sobre la calle Vera hay muchas construcciones que están hechas mirando al río. Exactamente. Y si en el puerto o en la parte de vías navegables le hacemos torres, y bueno, se viene abajo la valorización de esos edificios. Bien, concejal, ¿cuándo piensa que se va a tratar esta ordenanza? Que tiene también hay ordenanzas sobre la organización de clubes de campo y algunas otras cosas importantes. La ordenanza del plan costero llevará un tiempo de debate. No sé si será en el corto plazo o en el mediano plazo, pero un tratamiento va a haber en el cual ya le hemos solicitado al intendente y a su equipo que se acerquen diferentes funcionarios a poder explicar con mayor exactitud estas cuestiones. ¿Qué es lo que quieren hacer? Exactamente. Más allá de que se entiende que se quiere hacer, pero sí, nosotros estamos yendo un paso más. Nosotros somos concejales de la ciudad de Corrientes y tenemos bajo nuestra órbita lo que es la planificación de la ciudad. Pero somos representantes del pueblo correntino y queremos saber cómo se va a administrar esto, cómo se van a ocupar los recursos. Esto también lo estamos trabajando a la par con diputados y senadores para tener un poco claro de que estos son recursos privados que van a pasar a manos públicas para la ejecución de obras públicas también, a la par de lo que sea el edificio del desarrollo inmobiliario. Y todas esas cuestiones tenemos que tener en cuenta. Por eso es que va a tener un debate un poco, no creo que extenso, pero sí bastante fuerte con respecto a cómo se va a desarrollar, cómo se va a administrar y cómo se va a financiar, que es lo que hoy no está bastante claro, o no está con cierta claridad, y que creo que los desarrolladores tendrían que expresarlo. Ahora, ¿hay una estimación de la inversión que va a demandar todo esto? Se hablaba de aproximadamente 600 millones de dólares. Eso es una aproximación. Casi el costo del segundo puente. Sí, el puente, sí, más o menos rondaría eso. 600 millones de dólares, lo cual sabemos perfectamente que hoy la situación económica, por lo menos en Corrientes o por los empresarios de Corrientes, no va a alcanzar. Creería que tendrían que venir de otros lugares de la Argentina o de otros países a venir a invertir en Corrientes para desarrollar ello. Pero creo que va a ser por parte. Comenzarán en un sector y seguramente se irán licitando en los otros sectores. Bien. Le agradecemos, concejal. ¿Cuál es su bloque? El bloque Podemos Más, donde estamos integrados entre los 7 miembros del bloque justicialista, más el miembro del bloque Frente Renovador, que es el concejal Germán Brayar Pocar. Bien. Decía recién el concejal de que era necesario que la gente sepa
qué es lo que se piensa hacer. El pueblo quiere saber de qué se trata, un dicho viejo. Por eso iniciamos con este programa la difusión de este plan costero. Y lo dejamos abierto a la Cámara de la Construcción, a la gente que se ocupa de loteamiento, venta de inmuebles, es decir, todo el conjunto de la sociedad correntina que tiene necesidad de saber qué es lo que se piensa hacer para saber dónde invierte fuera del plan costero, como es el caso que citaba de los 2 o 3 edificios que se están ya iniciando en la Costanera Sur. No sea cosa que se habla de que los terrenos que eran de Boca Unidos, que ahora creo que son privados, que se estaría proyectando ahí también unas torres. Es decir, que todo forma parte del todo. Sí. Saber qué se piensa hacer para que la gente sepa qué hacer. Claro. Porque no es cuestión de hacer una inversión tremenda y que enfrente me pongan una pantalla. Exacto. Bien, le deseamos suerte y quedamos a disposición del concejal, tanto su bloque como, reitero, que hemos tomado contacto con el viceintendente, el doctor Lanari, para que un funcionario venga también a nuestro programa a explicar cuál es la visión, digamos, del Ejecutivo o del oficialismo sobre este tema. Muchas gracias, por su presencia. Gracias. Y seguramente volveremos a hablar. Seguramente. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con nuestro programa. Escuchamos al concejal Justo Stup hablar sobre el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Corrientes, con también el plan costero, llamado plan costero. Ustedes habrán podido ver los planos y tener una idea de qué es lo que pasa. También estaba en nuestros estudios el doctor Marcelo Falcione, que fue el ministro de Obras y Servicios Públicos durante 4 años, del año 2005 al 2009, en el periodo en que se empezó a desarrollar, o que se desarrolló, la Costanera Sur, que esto vendría a ser una continuación, porque nos están hablando, Marcelo, de que la idea es prolongar una costanera hasta la bajada del puente, del segundo puente, que todavía no sabemos si se va a hacer, si no se va a hacer, dónde se va a hacer. Es decir, es larguísimo. ¿Qué se va a hacer con el cementerio, por ejemplo? Con el astillero, con todo eso. Planta de tratamiento de líquidos cloacales. Así es, creo Santa que también Catalina. hay una superposición de traza. Ahora bien, ¿por qué no nos explicás a la audiencia cómo fue el trámite porque acá se plantea una cuestión clara, que es el tema de la financiación. En un país que está con serios problemas financieros, yo lo veo a esto como una muy buena idea de quienes lo pensaron, pero también se está pensando que en Marte hay vida. Y bueno, soñemos. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Toto, por la invitación. Y bueno, entrando un poquito en materia, obviamente no escapará a nadie de que esto es un proyecto, un plan muy interesante, obviamente. Sin perjuicio de discutir, ¿no?, si hay ciertas inversiones que son prioritarias a otras respecto a materia de salud, de educación, infraestructura escolar, etcétera, etcétera, pero bueno, entiendo que los gobiernos tienen que atender o tratar de atender todos los frentes. En este caso, obviamente, yo también pienso que estamos ante una situación que, en el marco de mi estructura mental y de experiencia como funcionario en el área de obras públicas, deberíamos atender a, primero, una planificación, siguiendo o conjuntamente con una urbanización. Luego tenemos que pensar en un proyecto técnico ejecutivo para el desarrollo de todo lo que se pretende hacer, y obviamente contar
con el aspecto presupuestario, que es fundamental. Vamos a ver en qué contexto legal esto se organiza, pero la Ley de Obras Públicas dice que previa a cualquier llamado a licitación se necesita básicamente el proyecto y el presupuesto. Esto tiene connotaciones a su vez si es que los estados municipales y provinciales van a aportar la previsión presupuestaria en materia de ley de presupuesto. Obviamente que se van a comprometer varios ejercicios, pero ya para la próxima ley de presupuesto, que seguramente se está trabajando, hay que ir contemplando qué es lo que va a aportar cada una de las partes, independientemente de la parte privada, que es el programa que se piensa implementar. Sí. De todas maneras, yendo un poquito a la experiencia así cortita que me preguntaba, sí, yo fui parte de, porque no solamente estuve como ministro, sino que viví la parte anterior como asesor legal del Ministerio de Obras Públicas, y la Costanera Sur fue prácticamente un lapso de 10 años, también coincidió con la salida de la problemática económica financiera del país el año 2001, algo que no es, se dice tan estricto como ahora, pero estamos en algo parecido. Y básicamente a esa costanera se inició, en realidad el proyecto original era una defensa costera contra las inundaciones, un crédito importante del Banco Mundial. Se hizo el refulado y ahí quedó durante un tiempo toda esa, en la playa de Arasatí, toda esa importante estructura de arena básicamente sin nada. Luego se pudo acceder a otro tramo del mismo crédito y con ello se pudo hacer la capa asfáltica, digamos, el cemento que sirve para la circulación. Y cuando se quiso acceder a un tercer tramo ya no fue posible, fue entonces cuando la provincia usó su propio presupuesto provincial para hacer la parte arquitectónica, iluminación, parquización, barandas, bancos, etcétera, etcétera, y finalmente se la terminó inaugurando en el año 2008. Digamos que aproximadamente fue un lapso de 8 o 10 años para un tramo de 800 metros de costanera, que es lo que tiene, y que lamentablemente en este momento los valores ya no recuerdo para poder justiciar y hacer una comparación. Sí, ahora, como explicaba, también hablábamos con el concejal fuera de cámara, la idea primaria sería prolongar la costanera sur y, digamos, donde está la avenida Jorge Romero, ahí prácticamente termina. Y después hay como un arroyo que pasa. Sí, la desembocadura. Eso va a tener que hacerse un puente para continuar. Y ya se empieza a chocar con un cementerio privado, después con un cementerio. Cuando hablábamos fuera de cámara con el concejal, decía que eso no se tocaría en los cementerios, porque todo eso son terrenos que se ganarían al río para poder desarrollar esto. Ahora, en el tema de ganar espacio al río, no entiendo por qué se desarma totalmente de vías navegables. Lo que tenemos acá, que hay dragas y demás, que con una décima parte de lo que demandaría una licitación para hacer ese trabajo, se podría hacer, porque ese trabajo que se hizo para la Costanera Sur se hizo con estos equipos. Una parte. No, en este caso fue una importante empresa privada la que trabajó, que fue la misma empresa, a su vez recuerdo, que intervino en la defensa costera de Empedrado. Ahora, cuando la Intendencia de Camagüey se hizo también una playa más, esa Malvinas. Eso se hizo con los equipos de vías navegables. De vías navegables. Que fue el mismo equipo que intervino en la época del 98, si no mal recuerdo, en la defensa de la ciudad de Goya en su oportunidad. Es decir, que esto tiene varios capítulos. Primero se piensa, seguramente lo comentábamos, con los terrenos que hoy ocupa Vías Navegables sobre la calle Vera, que serían los que están más disponibles, porque el ejército, el regimiento 9, yo no sé cómo va a solucionarse ese tema. Primero porque son terrenos que fueron donados hace 100 y pico de años para el regimiento. Lo mismo pasa con el tema de la cárcel, pero en la cárcel hay una diferencia. Ahora, con esta reestructuración que se está pensando hacer de las Fuerzas Armadas, bueno,
ahora está inactivo el regimiento, pero si empiezan a moverse hacia las fronteras, no sé qué va a pasar, digamos. También tienen grandes extensiones, tanto el regimiento como, digamos, la cárcel. El tema de la cárcel también es una donación, pero entiendo yo, y le habíamos hecho los estudios en su oportunidad, de que es una parte de adelante. Después fueron agregando otros terrenos que no forman parte ya de la... Ahora, ¿cómo digamos, el refulado es una inversión grande para poder...? Muy importante, claro que sí. Yo no soy ningún experto inmobiliario, pero así a ojo de buen cubero, por lo que expresaba el concejal y lo que se mostraban los terrenos a ser afectados, creo que no guarda proporción el costo que pueden tener estos terrenos con la obra que se piensa ejecutar. Esto es una obra muy, muy importante, muy grande, que va a tener un costo elevadísimo y, bueno, no hay que adelantarse, habría que ver cuál es el haber, o sea, cuál es la disponibilidad en terreno y su costo que van a ser afectados a las ejecuciones de las obras y eventualmente cuál será el aporte que tendrá que hacer el presupuesto tanto municipal como provincial para tratar de englobar todo lo que se pretende construir en este solo proyecto. Claro, pues, prácticamente la ciudad se está desplazando hacia el sur y ahora va a haber un intento de desplazarla hacia el río, hacia la parte norte, con lo cual todas las propiedades de la parte sur, porque antes se sigue hablando de las 3 avenidas, como el casco urbano, pero ahora hay que ver cuál es la tercera avenida, porque era la avenida 3 de Abril, después pasó a ser, hoy estamos en la Juan de Garay, ya como el límite, tal vez, mi opinión personal es que si la provincia va a hacer una inversión de su presupuesto para desarrollar esto, que es un lujo, para mí es un lujo esto, es muy bonito, muy lindo, perfecto, tal vez convenga, sea más, digamos, tenga más urgencia atender con esos fondos, y como decías, hospitales, escuelas, pavimento, cloaca, que levantar un poco el tema ya ahora de la ciudad. Porque todo esto, si la Costanera Sur llevó casi 10 años, todo esto va a llevar 15 o 20. Y todavía tenemos el tema del puente. Que hace 20 que está y no arranca. Y que no arranca, y que estamos hablando de cifras, no serán los mismos 600 millones que decía el concejal, serán 1.000 millones, pero estamos más o menos siempre en la imposibilidad. Ahora, las ciudades que fueron territorios nacionales tienen todas una diagramación idéntica. Formosa, Resistencia, La Pampa, avenidas, calles grandes, anchas. Eso, digamos, no lo tenemos nosotros, y nos va a crear algún problema. Ahora, vos señalaste algo que también lo dijo el concejal, de que hace falta todavía, que estamos, digamos, no en el punto cero, estamos en el menos 5. Estamos con un bosquejo, con un plan, con una idea. A partir de ahí que hay que desarrollar esa idea, planificarla, organizarla, urbanizarla, conseguir el presupuesto y el proyecto técnico acorde al presupuesto. Sí, y el otro tema es si va a ser redituable, porque se deslizó en la conversación de que el presunto comprador de terrenos para construir, digamos, tendría que hacerse cargo del rellenamiento y demás. Ahora, ¿tendrá amortización el costo que va a tener eso con el costo del edificio? Es decir, estamos, hace muy bien el intendente y el gobernador en querer mejorar la ciudad, hacerla más bonita para proyectar más el turismo, pero las cosas no son tan fáciles y la experiencia nos dice que estamos próximos a elecciones y entonces hay que largar proyectos que a lo mejor quedan directamente sobre la mesa.
Bien, ¿querés hacer alguna otra observación, Marcelo? No, simplemente detalles que van surgiendo, obviamente son de cuestiones menores, pero hay que pensar, por ejemplo, que si es que se van a afectar determinados terrenos que el Estado provincial tiene que aportar, tendrá que pensarse en la expropiación de esos terrenos y obviamente el pago que significa al expropiado. Son una serie de cuestiones que tendrán que estudiarse meticulosamente para luego no encontrarse con sorpresa, nada más, ¿no es cierto? Así es. Bien, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos quedamos hasta la semana que viene, que vamos a tratar que alguien del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad venga a nuestro programa para seguir tocando este tema. Bien, será hasta entonces. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.